SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios, con los precios por las nubes. Los precios acaban de alcanzar su mayor nivel de los últimos 35 años. El INE dice que en el último año la inflación está en el 7,6% y que sube todo, no solo la energía, no solo los alimentos, están subiendo prácticamente todos los productos que encontramos en las tiendas. La gasolina sube, el gas sube, la luz sube. Los precios no han subido, pero bueno. El pan, la compra, la gasolina. Si antes lo llenabas a 40 euros, pues ahora te llega perfectamente a 50. Se sube energía, todo sube gasolina, sube todos los servicios, todos los costos, los restaurantes. Va a terminar aumentando. Esta es la sensación de la calle, es una sensación real. Lo dicen nuestros bolsillos y lo recogen las estadísticas, porque los precios suben y suben cada vez más hasta alcanzar un ritmo que no se veía en España en más de 3 décadas. Y además van a subir más tiempo. De momento, hoy el INE ha certificado que la inflación ha cerrado el mes de febrero en el 7,6%. Esto significa que donde hace un año gastábamos 100, ahora gastamos 107,6 para comprar lo mismo. Y si ampliamos estos datos, si gastábamos 1.000 euros en el conjunto de unas compras, ahora tenemos que gastar 1.076 para comprar lo mismo. Ese es el calibre de esta subida de precios que tenemos encima. Carlos Sevilla, buenas noches. Hola, buenas noches, Jordi. Hoy el INE ha actualizado los datos y nos dice eso, que la inflación es superior a lo que había estimado. Sí, en febrero la inflación continuó su escalada hasta el 7,6%, son 2 décimas más de lo que había estimado el INE hace 2 semanas. Esto supone que la inflación ha subido 1,5 puntos en el último mes y que se sitúa en el nivel más alto desde diciembre de 1986. Con estos datos, la inflación ha subido en 10 de los últimos 12 meses y solo ha bajado unas décimas en enero de este año. El INE habla de una subida de precios generalizada que afecta a gran parte de la cesta de la compra. De hecho, la inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y de los alimentos frescos, que son más volátiles, se sitúa ya en el 3% tras encadenar 8 meses seguidos de subidas. Es su nivel más alto desde septiembre de 2008. Y todo esto, Jordi, como decías antes, no incluye el impacto que está teniendo ya en los precios la guerra de Ucrania, porque la recogida de los datos para este IPC se produjo antes de la invasión rusa. Así que tenemos IPC más alto, inflación más alta de lo que se había apuntado hasta ahora y además se produce un hecho destacado. Estamos ante una subida de la inflación de 1,5 puntos en solo un mes. En el mes de febrero la inflación ha pasado del 6,1% al 7,6%. Esta subida de 1,5 puntos es la mayor en un único mes desde el año 1981. Vamos a abundar además en esa subida de precios que se está generalizando. Carlos, eso es lo que detecta el INE, porque de los casi 1.000 productos que estadística computa a la hora de elaborar este índice de precios al consumo, prácticamente todos están subiendo. Los productos se agrupan en grupos y de los 200 grupos que hay, más del 90% son ahora más caros que hace un año. Sí, en concreto 185 de esos 200 productos han subido de precio. El que más, la electricidad, que hoy es un 80% más cara que hace un año. Los hidrocarburos líquidos cuestan un 50%, por la gasolina hay que pagar un 28% más y por el gasóleo un 25% más. 1 de cada 3 productos analizados por el INE soporta una subida de precios superior al 5%. Y en el otro lado de la balanza solo bajan de precio los peajes, un 20%, porque se han acabado en algunas autopistas, el material informático y de telecomunicaciones, las gafas y los frutos secos. Y ante esta situación, los afectados, que al final somos todos, están empezando a reclamar al gobierno que tome medidas para aliviar nuestras carteras, para aliviar especialmente la compra de los productos que más están subiendo de precio. Productos como la luz, como decía Carlos, es un 80,5% más cara ahora que hace un año. Los consumidores esta semana piden que se ponga un tope al precio mayorista para bajar así las facturas. Rubén Sánchez de Facua. La medida es sencillamente esa: volver a fijar a través de una resolución de la CNMC un tope al precio máximo de la subasta diaria, un tope al precio al que puedan pujar las distintas tecnologías, y entendemos que ese tope no debería volver a los 180 euros que teníamos hasta el año pasado. Creemos que debería establecerse 50 euros tope y que después se retribuyera como corresponde para compensar las pérdidas
a las térmicas, a las centrales que utilizan gas. Por cierto que mañana la luz baja un poco, costará 246 euros de media al megavatio. Es el precio más bajo de la semana, pero sigue siendo casi 9 veces más alto que hace un año. Al margen de la luz, otro colectivo que está pidiendo al gobierno que actúe es el de los transportistas. Piden ayudas para afrontar la subida de gasolina y de gasóleo. Según el IPC, la gasolina es un 28% más cara que hace un año, el gasóleo cuesta un 25% más, pero atención porque estos datos ya están anticuados, porque desde que estalló la guerra en Ucrania, el surtidor ha seguido subiendo de precio con subidas de más del 50% en comparación con hace un año. Esto se reflejará en el IPC del mes de marzo. Y estas subidas de la energía se están ya generalizando a otros productos y afectan sobre todo a algunos alimentos. Todo carísimo, muy caro. La verdura, por ejemplo, muy cara. El pan, por ejemplo, está carísimo, pero muy caro. Carne no tanto, pero la fruta y las frutas, verduras, sí, pescado sí que lo noto. El doble, el pescado está al doble. Tú dime a mí la judía a 5 euros el kilo. La lista de productos básicos que se han encarecido por encima de la media, Carlos, es enorme. Sí, te pongo algunos ejemplos. El aceite de oliva es un 30% más caro, la pasta cuesta un 20% por culpa de la subida de los cereales. También las harinas han subido de precio y cuestan un 12% más. Los alimentos de bebés soportan incrementos de precio del 10%. Productos básicos como la leche o el arroz se han encarecido un 9,4%. La carne es otro de los productos que está subiendo, entre un 6 y un 9%. Y por último, huevos, pan, legumbres son un 6,5% más caros. Esto afecta al bolsillo de los consumidores de manera directa, pero esta subida también afecta a la facturación de las empresas que esta semana han empezado también a lanzar su SOS. Lo lanzaba la patronal catalana Pimec, avisando, lo hacía su presidente Antoni Cañete, de que un 16% de sus empresas están en riesgo de quiebra por el precio de la luz. Las empresas ya nos están diciendo que el coste. Las empresas nos dicen que la energía representa un 10% de sus costes y si ese coste se eleva a un 100 o un 200, estas empresas son inviables, cierran empresas y ponemos puestos de trabajo en riesgo si no solucionamos el tema de la energía. Estas son las peticiones. ¿Qué es lo que responde el gobierno? Pues por ahora está dando dos respuestas. La primera es la de promover un pacto de rentas para repartir los costes de esta subida de precios. La segunda respuesta es la de impulsar a nivel europeo fórmulas que permitan reducir la factura energética y por lo tanto reducir el impacto en los precios de los productos que compramos. Pedro Sánchez hoy tras el Consejo Europeo Informal de Versalles. Hay muchos sectores productivos en la economía europea y por tanto española que están sufriendo y no tendrían por qué sufrir tanto como consecuencia de un diseño que está desfasado de nuestro mercado energético y de la formación de precios y por tanto esa voluntad que hemos manifestado y que ya conocen ustedes desde hace tiempo de tratar de cortar los efectos del precio del gas sobre el precio de la electricidad. A la espera de esa solución, hoy Funcas ha actualizado sus previsiones y dice que la inflación seguirá subiendo en marzo hasta el 8,6%. Ese es su cálculo, su previsión. A partir de entonces será cuando empezará a bajar, dice Funcas. Y ese aviso de que vienen meses con precios más altos es el que también está lanzando el gobierno desde que empezó la semana. Hoy Nadia Calviño, en un foro organizado por la cadena SER en Andalucía, abundaba. La evolución de los precios va a seguir siendo al alza en tanto se mantenga el alza de los precios de la energía. Ese es el escenario con el que estamos trabajando. Es decir, que se trata de un fenómeno transitorio, pero que evidentemente va a durar más de lo que preveíamos como consecuencia de la agresión, de la crisis de Ucrania. Y en esa línea, la de que la inflación será ahora más alta, pero bajará rápidamente, es por tanto la de pensar que estamos ante un fenómeno transitorio, es la posición que también defiende el Banco Central Europeo. Ayer presentó nuevas previsiones para este año en las que incluye una inflación mayor de hasta el 5,1% de media o incluso superior al 7% en el peor de los escenarios. Pero esas previsiones también dicen que el año que viene los precios ya estarán cerca de las subidas deseadas, es decir, de subidas de alrededor del 2%. A su presidenta Christine Lagarde le preguntaron expresamente ayer cuándo se acabaría este escenario de altos precios de la energía. ¿Cuándo se estabilizarán los precios de la energía? Asumimos, y así se incluye en nuestras previsiones, que el petróleo, el gas y el conjunto de precios de la energía se van a estabilizar a lo largo del periodo que va hasta 2024, pero no en el corto plazo. Vamos a buscar análisis con Víctor Fermosel, es profesor de EAE Business School. Muy buenas noches y bienvenido a Hora 25 de los Negocios.
Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Estamos ante el nivel más alto de precios desde 1986 en España, un 7,6% de inflación. Y lo que dice el Gobierno, los economistas, los centros de estudio, también los bancos centrales, es que puede no haber tocado techo aún. ¿Cuánto más pueden subir los precios? Pues la verdad que van a seguir subiendo y esa es la realidad a la que tenemos que enfrentarnos. Como mínimo hasta final de año, esta es la situación que vamos a vivir. Está claro que el Banco Central Europeo lucha contra la ralentización de la economía, pero en detrimento en este caso de la inflación. Y en países como España, pues vamos a sufrir mucho, con una inflación en febrero del 7,6%, ya publicada por el INE en el día de hoy, que como bien decías, nunca vista pues desde hace 35 años, para que nos hagamos una idea, pues solo la gente con uso de razón en aquel tiempo, sumándoles 6 años, pues gente a partir de los 60 años, 55, nos podrían hablar sobre esta inflación desbocada. Pero la verdad que va a seguir subiendo y va a ser complicado que baje a corto plazo. Y este sufrimiento del que hablaba, esta subida de precios, ¿es inevitable? ¿Se pueden tomar medidas? ¿El gobierno, alguien, los bancos centrales, pueden hacer algo para evitar estas cifras de inflación? Pues a corto plazo no. A corto plazo no. En el medio plazo pues sí se pueden establecer políticas y se pueden intentar llegar a consensos para intentar evitarlo, pero al corto plazo, que es a donde vamos ahora mismo, nadie nos va a poder ayudar. Y sí que es cierto que tenemos que adelantarnos y lo único que sí podemos hacer es luchar contra su impacto inmediato, ¿no? ¿Cómo podemos luchar contra su impacto inmediato? Pues lo principal es que seamos muy conscientes de lo que pasa, elaborar unos presupuestos reales. Y cuando digo elaborar unos presupuestos reales, me refiero no ya solo en las empresas, sino también en la economía familiar. Entonces, insisto, recortar esos gastos, intentar generar ahorro la medida de la que podamos y, como consejo, si me lo permites, no acaparar más de lo que se puede. Ya lo vimos en anteriores crisis y hay que tener y ser consciente de lo que viene y de que no todo está perdido, que podemos prepararnos y luchar contra ello. Esta situación que está describiendo nos refleja que estos datos de inflación van a tener un impacto claro sobre la actividad económica. Este impacto, ¿podemos conseguir que sea pequeño o hay que preocuparse y prepararse para que el impacto de esta subida de precios sobre el consumo, sobre la actividad de las empresas, en definitiva sobre la economía española en general, vaya a ser superior? Pues efectivamente, hay que prepararse para lo que va a venir, hay que adaptar medidas. Está claro que vamos a ver cómo el crecimiento pues en parte se limita, pero no directamente por una consecuencia de la inflación, pero sí podría llegar a serlo. Realmente las perspectivas que hay son de una desaceleración muy severa y bueno, pues hay que fomentar el crecimiento. Está claro que la medida del Banco Central Europeo de seguir con los tipos al 0%, pues es una apuesta de ello. Si bien es cierto que es algo que no va a poder mantener en el tiempo, hay que tener en cuenta que la Reserva Federal en Estados Unidos ya está subiendo, ya está previendo cómo acelerar esos tipos y no nos podemos quedar atrás, si no el euro frente al dólar va a sufrir muchísimo. Pero está claro del mismo modo que si no somos capaces de medir bien esta fuerza, la estanflación puede llegar a nosotros y quedarnos sin margen de actuación del cual hemos abusado durante la pandemia, lógicamente, con razón. Y todo esto se produce en un contexto en el que los salarios están subiendo muy por debajo de la inflación. Es la queja que hoy hacían los sindicatos. Comisiones Obreras y UGT piden que se garantice que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Son Mariano Oya, UGT, Carlos Gutiérrez, Comisiones. Queremos trasladar nuestra preocupación al Gobierno de España con este IPC desbocado. No podemos consentir, ni se debe de consentir, es que los trabajadores y las trabajadoras de este país seamos los pagadores de la crisis. Un pacto salarial que permita frenar la erosión del poder adquisitivo de los salarios, de nuestros salarios, por la elevación de estos precios. Lo cierto es que los datos que acaba de publicar esta misma semana el Ministerio de Trabajo sobre los convenios que se han firmado en lo que llevamos de año nos dicen que por ahora las subidas salariales pactadas están muy lejos de estos niveles de inflación. De media, en enero y febrero, Carlos, los convenios han firmado subidas de sueldos de poco más del 2%.
Sí, en concreto un 2,3% es lo que patronales y sindicatos han pactado que suban los salarios en los convenios que han firmado en los meses de enero y febrero. Son 3 décimas más que hace un mes, pero sigue muy lejos del 7,6% que ha marcado la inflación, por lo que los trabajadores pierden poder adquisitivo, aunque eso sí, el 16% de estos convenios que se acaban de firmar incorporan cláusulas de garantía salarial para compensar a los trabajadores si la inflación se dispara. Hay algunas compañías que sí están aplicando subidas salariales superiores a sus trabajadores. En concreto, según los datos de trabajo, hay casi 49.000 empresas que subieron los sueldos un 5,6%, unas subidas que beneficiaron a algo más de 720.000 trabajadores. Víctor Fermosel, ¿cómo se soluciona esta ecuación? Pues tiene muy difícil solución. No voy a engañar a nadie, ¿no? Es muy complicado. Está claro que vamos a ganar menos. Está claro que vamos a tener menor poder adquisitivo. Como bien has dicho, al fin y al cabo, aunque hayamos tenido subidas de salarios y hayamos tenido incluso la subida de nuevo del salario mínimo interprofesional, no sube en consecuencia o en equidad con la inflación, lo cual va a producir, pues lógicamente, que aumente la desigualdad entre los que más tienen y los que menos. Víctor Fermosel, profesor de IAE Business School, gracias por acompañarnos y analizar estos datos de inflación en Hora 25 de los negocios. Y muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Pues este es el escenario de hoy y el escenario de precios que viene por delante. 7,6% de inflación tenemos ya sobre la mesa. El 93% de los productos que conforman la cesta de la compra son hoy más caros que hace un año. Los salarios suben mucho menos y las perspectivas a corto plazo apuntan a una subida aún mayor de los precios. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.